Me enamoré del trabajo con la gente. La verdad es que en el ser sociable y poder compartir con tantas personas, yo creo que me fui encantando. A todos los respeté y con todos crecí. No pensé que iba a costarme tanto cruzar la puerta. Es difícil poder poner un rostro, un momento, un lugar o alguna situación en particular que marque los momentos vividos en toda mi trayectoria laboral en el Departamento de Salud. Sin embargo, creo que lo que me lleva a pensar que fue el mejor lugar fue las experiencias compartidas con los usuarios, que fueron muchos momentos. Quizás no hay uno en particular, porque todos tenían una connotación distinta. Pero el poder a veces escuchar a un usuario que agradece por cosas que son para nosotros mínimas tal vez, o fáciles de resolver, creo que dicen que uno está pagada. En estas 4 décadas de mi vida laboral acá, casi 4 décadas, pasé por muchas situaciones distintas. Quizás algunas más o menos complejas, algunas muy dulces, pero hubieron momentos que fueron muy difíciles y que hicieron que uno las tenga en la retina o en el recuerdo. Los momentos más significativos siempre van a ser con los usuarios y con este equipo maravilloso de profesionales y funcionarios. Eso no quiero definir un momento especial, porque son muchos. Y quizás la memoria no permita que hoy día yo recuerde a lo mejor el más importante, y eso sería triste para mí. Por eso me quedo con que todo lo vivido con los funcionarios y con los usuarios siempre para mí van a ser mis mejores momentos. Las cosas siempre como que son fortuitas, ¿eh? Yo tengo 2 carreras profesionales, soy contador público del Instituto Comercial y luego estudié ingeniería. Pero cuando llegué acá, llegué como contador y sí quiero recordar en esta entrevista a la persona que a mí me trajo acá, que era el alcalde de la época, don Dietrich Werner. Y las situaciones eran adversas en el año 88 para mí y él me trajo a trabajar como secretaria. Y a poco andar asumí la dirección del departamento, aquel tiempo Departamento de Salud, jefatura de departamento. El Departamento de Salud nace en el año 88. Y por supuesto, fue muy al azar. No pensaba, venía llegando de la municipalidad de Cochamó, previo a esto, donde también trabajé. Y después trabajé en una empresa de transportes que estaba en Puerto Montt. Entonces siempre iba a ser difícil el trasladarse. La época era muy distinta a hoy día. Hoy día hay mucha movilización pública. En aquel entonces era menor, yo no tenía auto. Entonces mi niña era muy pequeña. Mi hija menor tenía 5 meses. Y mi hija mayor 2 años y medio. Entonces, sin duda que para mí la oferta que me hacía don Dietrich era muy valiosa. La tomé y aquí me quedé. Y aquí estoy hoy día. Debo recordar lo que era el CESFAM Los Volcanes, que no se llamaba CESFAM Los Volcanes. Era la posta de salud, porque dependía en esos años mayoritariamente del hospital de Yanquihue. Los profesionales que teníamos, el otro día contaba y pensaba cuántos éramos 12. Hoy día casi somos 200. 12 funcionarios que estábamos en este mismo lugar, pero en una casa
habitación que en sus inicios era un lugar donde se hacían tratamientos para rehabilitados alcohólicos. Y después era una posta que tenía un médico que era contratado por nosotros, una enfermera, un dentista, una nutricionista que venía del hospital, 2 o 3 técnicos, un auxiliar de servicio que venía por horas, y la parte administrativa que absolutamente estaba a cargo mío y una secretaria. Un chofer, no teníamos ambulancia, teníamos un vehículo que la comunidad sí se acuerda, era un furgón verde, manejado por don Andrés Soto, que fue nuestro chofer. Y la verdad es que éramos muy poquitos y esta era una casita que tenía como una casa cualquiera, dormitorios y cocina, y que fue adecuada para ser la posta de salud que quedaba aquí en Los Volcanes. Y me puedo recordar perfectamente de lo que hacíamos. O sea, el perfil epidemiológico de la época era absolutamente distinto. O sea, yo hoy día lo cuento y a veces cuesta creer porque las generaciones van cambiando y se va como olvidando lo que era. A diferencia de lo que hoy día tenemos, que es obesidad, nosotros teníamos desnutrición infantil. En el año 88 llegamos a trabajar en desnutrición infantil. Y la verdad es que teníamos sectores muy complejos, con mucha desnutrición. La área odontológica no hacía la rehabilitación que hoy día vemos. Nos dedicábamos solo a hacer extracciones. El médico no atendía a pacientes crónicos, no hablábamos de los diabéticos ni los hipertensos, atendía. No había ciclos vitales para atender. Se entregaban alimentos en la época, pero no estaban las sopas, por ejemplo. Y habían obviamente muchos más partos que lo que hay hoy día. El Hospital Yanquihue atendía partos, ¿cierto?, con matrona. Entonces, el perfil de la época era muy distinto al que es hoy día. La población, teníamos en aquel entonces un policlínico adosado al hospital que hacía atención primaria y que nosotros hacíamos literal del puente hacia arriba y el hospital del puente hacia abajo. Por lo tanto, la salud era compartida. Una parte hacia el hospital y la otra parte nosotros. Pero sin duda no puedo dejar de recordar en la época mucha desnutrición infantil, mucha pediculosis y mucha sarna. Todos apoyábamos aquí. Yo recuerdo, no voy a dar nombres, pero recuerdo perfectamente cómo atendíamos y cómo abordábamos esto de la sarna y la pediculosis con algo que hoy día después se determinó que era veneno, como es el lindano. En ese tiempo se atendía así, ¿cierto? Abordábamos toda esta problemática de la pediculosis y muchas íbamos a la escuela. O sea, hoy día vamos a vacunar en las escuelas, vamos a hacer exámenes preventivos y en la época íbamos a hacer operativos con la Cruz Roja, me acuerdo que también nos apoyaba, operativos de pediculosis y tratamiento de sarna con lindano. Nosotros, los CESFAM de la época o los centros de salud traían todos un receptáculo de ducha. Y el objetivo de ese receptáculo de ducha era poner al usuario ahí y pasar y pincelar con lindano. Los niños los dejaban, imagínense ustedes, imposible poder traer eso ahora. Íbamos a las escuelas y a los niños se les atendía y se les ponía lindano en las cabecitas y todos después se iban con un gorrito a la casa. Expuestos a la sociedad y tuvieran o no tuvieran piojos, igualmente lo hacíamos para que no se contagiaran. Entonces, claro, uno valora a veces la capacidad de recordar, pero es imposible uno pensar que a los niños les podría haber hecho hoy día eso. Yo recuerdo el módulo dental, y me van a disculpar, porque dentro de la atención odontológica nos tocaba hacer, a todos los niños le poníamos su gorro y le poníamos lindano.
para que durante la permanencia, que eran 4 días en el módulo, no se contagiaran, porque los niños efectivamente llegaban con muchos piojos y sarna. Era la época, había pobreza. En el año 88 teníamos pobreza, había desnutrición porque había una mala alimentación. Los niños carecían de alimentación, había mucha pobreza. Y salud era la red que permitía que pudiéramos abordar esto con los pocos recursos que teníamos, porque también eran limitados. Los centros de salud se transformaban en la acogida a todas estas problemáticas que eran quizás más complejas que las de ahora, porque no teníamos recursos. Y sin duda, los insumos que tenían hoy día ni siquiera ya se usan. Usábamos mucha agua oxigenada, alcohol, que hoy día prácticamente no se usan. Todos me dirán el yodo o la povidona en las curaciones. No teníamos los parches que hoy día tenemos. Era una realidad muy distinta. Bueno, de esa posta que te hablo yo, rápidamente en el año 89, y me acuerdo perfectamente, todavía con el gobierno comunal de Dietrich Werner, pudimos aquí hacer una ampliación y esto se transformó en un centro de salud. Que para la tipificación del ministerio era consultorio general urbano. Y las postas, cuando yo llegué, eran 3 postas y una estación médico-rural que era Macal. Y en esa estación médico-rural se iba a atender a lo más una vez al mes. Y iba el equipo, atendía, se citaba a los usuarios y se volvía al CESFAM. Las otras 3 postas, Belline, Loncotoro y Colegual, eran postas. Sin embargo, ningún establecimiento de salud hoy día está igual a como era. La posta de Macal, que era estación médico-rural, en el año 89 cambia a posta de salud. Se hace la gestión a nivel de ministerio y se cambia a posta de salud porque era necesario mantener una atención mucho más permanente en ese sector. Pese a que es una comunidad pequeña y lo sigue siendo, pero era necesario ir más seguido. Y se transforma en la posta de salud rural de Macal y después, al pasar los años, igualmente era una casa. Era una casa habitación, se transforma hoy día en lo que es una posta, se cambia todo y se transforma, ¿cierto?, en un nuevo proyecto. La posta de Loncotoro también era una casa de habitación. La posta de Colegual tenía un lugar distinto, estaba en un lugar muy neurálgico. La comunidad que me escucha se va a recordar que estaba en la curva donde está la iglesia y muchas veces pasaron camiones, 3 veces yo recuerdo, y se fueron hacia la posta. Tuvimos que cambiarla. Y la posta, como les digo, la posta de Loncotoro, la posta de Colegual y la posta de Los Pellines, todas tuvieron cambio. La posta de Los Pellines era la más dañada cuando yo llegué en el año 88. Era una posta que en algún minuto hasta se nos inundó. Entonces, hoy día esos 4 establecimientos rurales tienen cierta infraestructura nueva. El centro de salud Los Volcanes, que hoy día es centro de salud familiar, fue posta de salud, fue centro de salud y fue centro de salud familiar. Entonces pasó por todas estas etapas y tuvo 4 construcciones. O sea, iniciamos aquí en una casa habitación y luego tuvimos un proyecto en la época de don Dietrich Werner y luego tuvimos un proyecto en la época de don Valterio Vargas y luego tuvimos un nuevo proyecto, un FNDR en la época de otra vez de don Valterio Vargas. Entonces hemos pasado, y muchos de estos fueron hechos con proyectos de mejoramiento urbano, PMU de la época, porque era muy largo postularlos. Entonces, salvo la posta de Los Pellines, la posta de Colegual, que son FNDR, y los otros fueron todos PMU. Entonces, aquí hay una historia larga que uno hoy día recuerda de una infraestructura tan pequeña como eran casas habitaciones a lo que hoy día hay. De 12 funcionarios a tener hoy día casi 200. De programas que no existían a tener hoy día una tremenda gama. Un ciclo vital, ¿no es cierto?, que atiende a la mujer, el niño, al adulto mayor, infantil, a tener hoy día esos programas y múltiples programas más que son de reforzamiento. Entonces, sin duda, más todos los programas transversales. Cuando tú me dices cómo era antes el perfil epidemiológico, los niños se morían de neumonía y bronconeumonía. El hospital tenía un área infantil donde atendía pediatría y los niños se morían por estas enfermedades. Se moría de tuberculosis. Eran todas patologías de la época que hoy día están prácticamente olvidadas. Están, ¿cierto? Ya se extinguieron estas enfermedades.
Y hoy día hay mucho más, nacen los programas IRA, las enfermedades respiratorias en el adulto, que vienen precisamente a abordar todas estas problemáticas en salud que hacen que hoy día no tengamos mortalidad infantil. Nosotros trabajábamos con mortalidad infantil en la época. Eran indicadores potentes para mostrar nuestras problemáticas en salud. Hoy día mortalidad infantil prácticamente no tenemos. Hoy día prácticamente los niños no se mueren. Mira, yo por naturaleza soy una persona que le gusta siempre hacer cosas distintas. A mí me encantan los números y me siguen encantando. Soy una apasionada de trabajar con números y de papel y lápiz. Mi formación lo dice así y aquí todos me conocen y yo tomo el papel y calculo y les hago los gráficos o los esquemas en papel. Pero yo creo que precisamente de eso me enamoré. Me enamoré primero porque soy muy sociable además. Y aquí compartía con mucha gente. Me enamoré del trabajo con la gente. La verdad es que en el ser sociable y poder compartir con tantas personas, yo creo que me fui encantando. Y luego saber que lo que tú haces es directamente con las personas. Va a incidir directamente en las personas. Eso sí que hace que uno se enamore. Porque en muchos trabajos uno se relaciona con gente. Pero directamente estar ligada a la familia de las personas, a sus problemas, que no siempre son problemas de salud. Son problemáticas que inciden en la salud, sí, pero la gran mayoría no son problemas propiamente de salud. Y muchas veces el consejo, la ayuda, la orientación, la asesoría permiten que esas personas se puedan ir con la satisfacción, ¿cierto?, de haber recibido un consejo, un consuelo, cuando estás con duelo. Entonces esas cosas me hicieron ir encantando y son las cosas que me llevo hoy día. El poder haber llegado a muchas familias, a muchas personas en el que yo digo, y se los he dicho a los colegas, muchos todos los días, el poder estar aquí es una bendición, porque no en todos los trabajos uno puede decir al final del día, misión cumplida. Me levanté y si al llegar acá alguna persona me habló y me pidió algo y yo se lo pude resolver con cosas mínimas, siento que estoy pagada. Y creo que no todos en la vida tienen la posibilidad de estar en un trabajo que le permita sentirse tan satisfecho como me siento yo. Y eso es, y de tanto que me enamoré de esto, porque también tuve dificultades. No crean que fue fácil decir que una profesional del área de las matemáticas iba a dirigir un departamento de salud. Fue muy cuestionado en alguna época, donde solo, con el respeto que me merecen todas las profesiones, solo profesionales de la salud podían dirigir un departamento de salud. Y hoy creo que la mirada es muy distinta. El profesional de la salud necesitamos que esté al servicio de los problemas de salud propiamente tal. Y quizás en el área de la administración de la salud tienen que haber profesionales que hayan estudiado ingeniería o matemática, porque en definitiva esto al final del día se transforma en una empresa de un servicio social, pero que tiene que además rentar, porque todo acá no es gratis. Nosotros administramos recursos para la gente que van en beneficio de ellos en forma gratuita, pero a nosotros como departamento nos significa un costo que se traduce en una inversión social, pero que tiene que ser bien administrada, porque si no administramos bien estos recursos que son limitados y que son pocos, la comunidad es la que se va a resentir. Son ellos los que van a recibir menos beneficios. Por lo tanto, hay que administrar bien. Y vuelvo a decir, de tan enamorada que me quedé de esto, mis hijas se crecieron aquí. Y mira lo que es la vida. Mis hijas son médicos, las dos. Y trabajan en un servicio público además, porque creo que la mayor también satisfacción es haber podido trabajar en un lugar que es público, donde podemos entregar algo que realmente no tiene costo para el usuario, pero tiene un valor
único e importante para ellos. Eso lo hace distinto. El ponerle el valor a la prestación desde el punto de vista, desde la administración es una cosa, pero entregarla hacia el usuario tiene un valor distinto, porque nos permite a nosotros como personas entregar más allá de lo que somos profesionalmente. Entregar ese valor agregado que igualmente lo inculqué yo acá. Pongámosle, chiquillos, a todo el valor agregado. Y el valor agregado es lo que nosotros ponemos desde aquí, desde el alma, desde el corazón, desde lo que nos nace. Entonces, yo creo que me voy enamorada de esto. Y si tuviera que, a todos les digo lo mismo, si tuviera que nacer y volver a elegir, volvería a trabajar aquí, en lo público y probablemente con las mismas personas. Bueno, en lo personal era difícil como mujer abrirse paso en lo laboral en el año 88, más aún con 2 niñitas chicas, con muchas dificultades, porque ser directora o ser jefa de un área involucra mucha responsabilidad. No es que, yo siempre lo digo y lo voy a volver a decir, los cargos involucran responsabilidades, compromiso y servicio, y más aún en lo público. Y eso significa que uno tiene que estar dispuesta a trabajar 24/7. Eso no es de otra manera, eso es así. Y el que no lo entendió así, creo que no puede asumir una responsabilidad, más aún en salud, y más aún en salud pública de una comuna pequeña. Era un tremendo desafío, pero hoy día yo no puedo dejar de nombrar a las personas que hicieron posible que yo estuviera sentada hoy día aquí. Mi mamá. Yo hoy día escucho a las chicas jóvenes acá y me dicen, no tengo dónde dejar a mi niño. No existían las salas cunas. No nos olvidemos que no existían los jardines infantiles. Entonces era muy difícil. Y claro, mi mamá fue mi apoyo con mi papá. Ellos me acarreaban a mis niñas al colegio, ellos me cuidaban a mis niñas estaban allí. Entonces el apoyo de ellos fue fundamental para yo poderme desarrollar. Pero igualmente tuve muchas dificultades en el ámbito laboral. Una jefatura de departamento a cargo de una mujer era no pensado tal vez. Los hombres en esta sociedad machista tenían que ocupar esos cargos. Entonces también fue difícil. Pero creo que ya en ese tiempo la mujer demostraba ser capaz y uno demostraba con capacidad. Yo tuve la suerte de trabajar también, y eso hizo menos difícil mi camino, en un área donde trabajan muchas mujeres. La salud está hoy día mayormente, digamos, poblada por mujeres, en un campo laboral de muchas mujeres. Y eso hizo que fuera más fácil, porque cuando llegué en el año 88, efectivamente, mayoritariamente ya éramos mujeres. Dentro de las 12, si no me equivoco, éramos 9 mujeres. Entonces ya había un camino recorrido. Ahora, sin duda, los directores municipales eran la gran mayoría varones. Esta comuna no ha tenido alcaldes mujeres. Eso marca también un precedente. Y la única directora mujer de la época que ya también se fue era mi colega Marina Vera, con la que me tocó también trabajar muchos años. Y sin duda es muy difícil y nosotros con ella hemos recordado muchos tiempos muy complejos, muy complejos. Hoy día existen muchas leyes que amparan a los trabajadores y a las mujeres. Nosotros trabajamos en una época en que muchas veces nos correspondió aceptar y quedarnos calladas, porque era otro mundo. Entonces, porque además nosotros teníamos hijos que educar y en la vida nadie trabaja por hobby. Sin duda uno trabaja, tiene mucho amor en lo que hace, pero vive también, ¿cierto?, de lo que gana y de su trabajo. Por lo tanto, muchas veces uno tuvo que aguantar situaciones que no eran las mejores y que hoy día no existen. Y qué bueno que es así, porque eran tiempos muy complejos. Y vuelvo a insistir, directores, aquí esta comuna ha tenido muy pocas mujeres y espero de verdad que sigan siendo mujeres. Qué difícil recordar tantos avances, ¿no? Pero este CEFAM en algún minuto fue un CEFAM de excelencia, en épocas complejas. El CEFAM de excelencia
fuimos 2 veces reconocidos con la excelencia nacional. Y no era, yo siempre lo digo, un Cefam de excelencia no es que haya sido un Cefam de excelencia porque era bonito, porque tenía una linda infraestructura, porque cuando fuimos Cefam de excelencia, esto fue inaugurado en enero del año 2011, si no me equivoco. Sí, 2011. Y nosotros fuimos Cefam de excelencia el año 2013, si no me equivoco. Por lo tanto, teníamos un establecimiento que todas las personas hacían y creían que el Cefam de excelencia era por lo lindo de este establecimiento. No. Un Cefam de excelencia era un Cefam que tenía que cumplir pautas de evaluación. Los que trabajamos en salud sabemos que estamos sometidos en forma permanente a evaluaciones. Y había que cumplir una serie de indicadores para ser Cefam de excelencia. Además, sumado, ¿cierto?, a una evaluación de trato y de indicadores que lo hacían los usuarios. Entonces se componía de varias cosas. Y nosotros fuimos el mejor Cefam evaluado de Chile. Y no me voy a olvidar porque nos tocó recibir el premio con la directora de la época, que era Elena Pincheira, en Santiago, y con el director también de la época del Servicio de Salud, que era el doctor Merino. Y fuimos a recibir el premio a Santiago, el Cefam de excelencia, y la verdad es que un orgullo absoluto, pero un orgullo de equipo, porque era un orgullo para todo el equipo porque se medían muchos indicadores. Entre ellos estaban las derivaciones, la resolutividad, el trato, el trabajo en equipo, indicadores de programas de evaluación que se cumplan sobre el 90% de las metas y que no los medíamos nosotros. En salud a nosotros no nos medimos nosotros, no nos hacemos autoevaluaciones. Las evaluaciones las hace el Ministerio de Salud a través de los servicios de salud y a través de plataformas digitales. Por lo tanto, no es que podamos arreglar el indicador. Entonces, eso tiene una veracidad mucho más grande. Por lo tanto, siento que ese fue un orgullo muy grande, una satisfacción muy grande y que además no era solo el ganar nosotros, era que la comunidad lo sentía como propio. Uno de los grandes desafíos fue tener una farmacia comunitaria. También en el gobierno de don Valterio Vargas haber tenido este Cefam, que es un establecimiento que nos costó muy poco obtenerlo. Sacamos el RS rápidamente, las observaciones, se construyó muy rápido. Quedaron cosas pendientes probablemente, pero haber tenido este establecimiento que tiene toma de muestra, que tiene muchos programas que hoy día llegan a la comunidad, tener sala IRA, tener sala ERA, ¿cierto? Sala de rehabilitación kinésica, tener las ambulancias que hoy día tenemos, haber, ¿cierto?, obtenido en algún minuto un proyecto también de la Embajada de Japón, haber tenido una ambulancia entregada por la Embajada de Japón, haber tenido proyectos como una bodega de farmacia entregado por la Iglesia Mormona, tener una clínica dental que la entregó el Club de los 20, son gestiones que no voy a olvidar. No voy a olvidar apoyos como la industria, en su minuto la fábrica asesina de Medinger Hermanos, en nuestras actividades recreativas, que eran tan difíciles lograrlas, no habían recursos, pero sí había gestión. Entonces, creo que esas cosas son importantes. Hoy día tener toma de exámenes en rural, tener toma de exámenes acá, tener trabajo en domicilio tan potente como el que tenemos, atender a los pacientes postrados con todas sus prestaciones en domicilio. Sé que siempre va a ser poco, pero tener lo que tenemos hoy día, tener telesalud, la gente no tiene que venir a pedir hora. Yo cuando llegué, las filas llegaban hasta la escuela Gabriela Mistral a las 4 de la mañana. En algún minuto el consejo me pidió que yo te echara a la calle para que no se mojaran. Yo dije, esto es inviable, ¿cómo va a ser posible? Tenemos que pensar en cómo hacer para que los usuarios no vengan a pedir hora. Y pasamos por muchos desafíos y hoy día tenemos telesalud, donde las personas no se levantan y donde el adulto mayor se le entiende, siempre van a haber dificultades. Pero me siento orgullosa de lo que hemos logrado. La pandemia es un punto aparte en este recorrido en salud, porque ¿cómo nos enteramos? Un día domingo. El alcalde Víctor Angulo nos llama a una reunión a los jefes de departamento para decirnos que estábamos con una alerta
porque estaba llegando el virus a Chile y ya los casos venían llegando y que teníamos una alerta de una pandemia. Me acuerdo como si fuera hoy, si no me equivoco, era un 19 de marzo, o un 18 o un 19 de marzo. Y nos llama y nos dice que tenemos que empezar a trabajar en esto. Y verdaderamente que a mí me digan eso, yo me acuerdo que fui con Jessica, que era la encargada de vacunación, creo que fue María José Mardones, también la enfermera, y no entendíamos nada y teníamos solo miedo. Y creo que pasó todo tan rápido entre que llegamos acá el lunes y sabíamos que ya no podíamos seguir atendiendo, que teníamos que cambiar el modelo de atención y que no sabíamos de dónde sacar material para saber qué hacer, porque nadie sabía qué hacer, qué íbamos a hacer, y nos mirábamos y venían las instrucciones que eran una bomba de información del ministerio, que tienen que rotar, que tienen que separar, que tienen que aislar y no sabíamos que tienen que usar mascarilla, que tienen que... H1N1 había sido como una experiencia. H1N1 también me tocó pasarla, fue una experiencia que también fue traumática porque igualmente hubo que salir, ¿cierto? Andábamos disfrazados, todos vestidos de blanco, con mascarilla en su minuto y fue también complejo, pero no teníamos Chile no tenía antecedentes de pandemia, de COVID-19, ¿qué es esto? Entonces, un equipo aquí empezó a armar, empezamos a separar, lo primero que hicimos fue empezar a separar los bancos. Porque si venían a atenderse teníamos que guardar distancia. Pero eso todo lo copiábamos de lo que nos decía el ministerio, pero también el ministerio sin saber. Si esto nadie tenía experiencia, nadie dijo cómo teníamos que hacerlo. Y en el camino empezamos a aprender. La verdad es que si uno pudiera decir qué fue la pandemia para uno, nos pusimos a prueba. Ese fue el momento en que se nos puso a prueba a los funcionarios de salud. Nos tocó desde las barreras sanitarias, que hoy día decimos, ¿para qué hicimos eso? ¿Qué hacíamos? Tirábamos amonio cuaternario. Desde aquí, don Víctor, los auxiliares de servicio, don Víctor Gamín, todos salían. Se les compró, iban a los negocios, en las calles tirando amonio cuaternario, las barreras, los containers, compramos containers, armamos equipo en rotación para revisar, tomábamos temperatura, hacíamos barreras sanitarias, las cuarentenas. Me acuerdo que no podíamos salir sin... La vacunación, mientras llegó la vacuna, esto fue un eterno temor a que nos íbamos a morir, porque eso era, nos enfrentábamos todos los días a la muerte, porque teníamos miedo que nos íbamos a morir, porque la gente se estaba muriendo y nosotros íbamos a ser parte de esos que iban a morir, y todos los días nos íbamos y pensábamos que alguno de nosotros iba a faltar en algún minuto. El más difícil fue cuando se nos murió la primera persona en Yanquihue, que fue la mamá de una funcionaria. Fue un dolor enorme. Y yo no me voy a olvidar nunca, no lo quiero decir, pero esa funcionaria me llamó y me dice, señora Bernardita, mire por su ventana y dígale chao a mi mamá. Veo a la funcionaria con su papá y con su hija y con la urna con su mamá, yéndola a dejar al cementerio, porque eso para nosotros era terrible y fuerte. No existían más los funerales, no existían más los velorios y las personas iban a enterrar a sus muertos solos. Y todos cubiertos y todos tapados, porque hasta se pensaba en algún minuto, porque la ignorancia era tan grande en esto que nadie sabía, que el muerto también transmitía la enfermedad. Porque era así. Y porque toda la gente tenía tanto miedo que ya no nos mirábamos, ya no nos saludábamos, ya no nos tocábamos. A nosotros nos tocó ir a entregar hasta los alimentos a las casas, porque los municipios fueron fortalecidos con alimentos y los alimentos los entregábamos nosotros. Y había tanto miedo de enfrentarse a esto, pero ese momento para mí me marcó un antes después, porque fue la primera persona que murió. Y luego empezamos a tener personas que morían. Y todos los días el terror era de abrir. Nosotros nos íbamos a las 12 de la noche, había un equipo que nos tocaba, a mí me tocó en algún minuto llamar a los usuarios, porque era tan rápido que cuanto más rápido llegáramos, el contagio no llegaba. Entonces teníamos que armar grupos de trabajo de tal manera que alguien se preocupara en el teléfono. Eso sí que fue 24/7. De lunes a domingo
porque los exámenes salían a cada rato. Y me acuerdo que teníamos un sistema que se llamaba Esmeralda, que era la plataforma de los exámenes, y mirábamos y decíamos, ¡ay, no hay nadie que notificar! Y pasaba media hora y salían 5. Y 5 que se multiplicaban por todos los contactos estrechos y no estrechos. Entonces, fue un tiempo de mucha presión. Nos tocó escuchar, a mí me tocó en algún minuto escuchar a un paciente que estaba hoy día conversando conmigo y mañana amaneció muerto. ¿Qué aprendí? Ahí vuelvo al trabajo en equipo. Tú puedes, primero el liderazgo tiene que ser potente sin duda, porque a veces hay que tomar decisiones. Falles o no falles, vas a tener que tomar decisiones. Pero la mejor enseñanza que nos dejó la pandemia fue que todos fuimos capaces de hacer de todo. Yo vuelvo a insistir, ese ha sido mi legado, los que me conocen. Aquí vamos a hacer de todo. Cuando estábamos en pandemia, los recursos eran limitados humanos, los recursos eran limitados financieros y había que hacer de todo. Y creo que esa es una de las cosas que logró que esta comuna tuviera los indicadores que tuvo, que no tuviera más muertos, porque llegábamos a todas y en definitiva todos notificamos, todos manejamos, todos fuimos a barreras sanitarias, todos hicimos de todo. Todos tuvimos que hacer, los técnicos estuvieron en barreras sanitarias, los técnicos estuvieron vacunando, los técnicos estuvieron en domicilio, hicimos de todo. Yo creo que la mejor enseñanza que nos deja la pandemia es la fuerza que adquirimos en el trabajo, en que todos fuimos capaces de hacer de todo, en que nos unimos porque teníamos que ayudar a nuestra comunidad y que éramos, como bien lo dices tú, atención primaria a cargo, porque efectivamente la atención primaria le tocó. A la atención primaria le tocó toda esta fase inicial, que era desde la notificación, desde aislamiento, las notificaciones, el aislamiento, la trazabilidad, nos tocó todo aquello a nosotros. Abastecer a las familias, acompañar a las familias, contener a la familia. Toda esta área nos correspondió. ¿Cuándo llegaban a la atención secundaria? Cuando los pacientes estaban graves. ¿Y qué era lo que pretendíamos nosotros en este discurso día a día cuando notificábamos? Por favor, use su mascarilla, por favor, siga los consejos. Ese era el legado. Lávese las manos, mantenga la distancia, no salga a la calle. Todas estas enseñanzas, ahí queda demostrado que la atención primaria es educar. Es educar. La pandemia nos enseñó muchas cosas y hoy día vemos cómo las personas cuando están resfriadas usan mascarilla. ¿Quién enseñó eso? La pandemia. Antes nosotros lo veíamos cuando viajábamos, que los chinos o los asiáticos usan mascarilla, pero ellos nos llevan adelante. Hoy día la pandemia nos dejó eso. La gente usa el alcohol gel, lo usa. Es cosa de pasar por ahí y mirar cómo se echa el alcohol gel. Qué bueno. Nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a mantener distancia. Nos enseñó que el querernos no era siempre darnos besos, porque también eso contagia. Entonces, todo lo que nos enseñó la pandemia debe ser una escuela, porque en el fondo esto no se aprendió en ninguna universidad. Esto sí que fue pura escuela de la vida, pura escuela de la vida. Por eso digo que me llevo eso, que probablemente a lo mejor van a pasar muchos años, ojalá nunca pase más una pandemia, porque cobró muchas vidas, cobró muchos retrocesos, volvimos a muchos años atrás. Las personas que trabajaron conmigo, me gustaría que dijeran que aprendieron a trabajar en un establecimiento de salud que acoge a sus usuarios, que pudieron tener a una jefatura cercana, una jefatura que fue más que una jefa de servicio, fue una persona cercana a su familia. Conozco a cada uno en su contexto completo, que fui además una consejera, que fui una persona que les pudo orientar y los pudo ayudar, les pudo enseñar, y que nunca vino a hacerles daño. Que pude haber tenido un carácter como lo tengo, muy fuerte, y que cuando me conocen de primera se asustan, pero después lloramos juntos. Yo solo espero eso, que me recuerden con cariño, con afecto, como yo los voy a recordar. Y decirles que la vida tiene vueltas.
pero si volviera a trabajar, volvería a trabajar en salud. La verdad, las cosas es que me quedo con eso. Y que fui una amiga, fui una mamá, fui una compañera, más que una jefa. Tengo varios funcionarios que son hijos de esos funcionarios y es muy gratificante. Es como ver a los nietos. Aquí han pasado generaciones de niños, porque este centro de salud, siempre dije, va a ser un centro de salud que va a atender a los usuarios, pero además va a ser nuestro hogar, donde van a poder ustedes contar con un lugar donde traer a sus hijos cuando no tengan donde dejarlo, para que su vida sea más fácil y su trabajo sea más llevadero. Entonces por aquí han circulado muchas generaciones de niños que después volvieron a trabajar. Hijos de funcionarios, como tú bien lo dices, que son profesionales de la salud, y eso hace que la historia sea más linda. Y vuelvo a decir, yo lo único que espero que mañana digan de mí es que fui un aporte en sus vidas a los funcionarios, que fui un aporte en sus vidas, que les ayudé, que les contribuí, que por sobre todo los quise y los apoyé siempre. Eso es lo que espero, que se queden con ese sabor dulce y que si en algún minuto se sintieron mal, yo siempre les voy a pedir disculpas, como lo he hecho siempre, porque yo tengo un carácter fuerte y me tocó, cuando partimos la entrevista, uno para empoderarse muchas veces tiene que abrirse paso, a veces a fuerza, a fuerza. Dentro de 20 años espero que la comunidad haya alcanzado niveles culturales que le permitan, ¿cierto?, autocuidarse, que es lo que quisiéramos, ¿no es cierto?, que haya menos consulta, porque eso es lo que esperamos. Cuando uno mira la salud, mira Europa. Yo conozco la salud en España y entiendo que en esta vida todavía estamos lejos. Sin embargo, tenemos una muy buena salud, envidiable para muchos de nuestros países que tenemos al lado. Es envidiable la salud que tenemos. Hemos crecido un montón, estamos en otros niveles de salud, pero sí quisiera alguna vez ver que somos capaces de autocuidarnos mejor, de que somos más responsables con nuestra salud, que es lo que importa. La alimentación, la actividad física, los espacios de esparcimiento, espacios de tener más lugares públicos para la recreación. Luchar por eso, por una calidad de vida mejor. Pero para tener una calidad de vida mejor hay 50 y 50, digo yo. Un 50 lo ponen los administradores o los servicios y el otro 50 lo ponemos nosotros, los usuarios. A autocuidarnos, a ser mejores, a que siempre he pensado que tengas que venir al CESFAM rara vez probablemente a buscar una receta, a renovar una receta, pero que tus indicadores de salud sean tan óptimos que hagan que no tengas que muchas veces estar permanentemente en los centros de salud. Eso esperaría en 20 años más. El consejo de hoy es el consejo que he dado siempre y que lo voy a seguir repitiendo. Nunca olviden dónde están. Y nadie los obligó, chiquillos, a llegar acá. El que vino a trabajar a la salud pública, vino a servir. Ese es el consejo que siempre le voy a dejar a todos los que ingresan, sean jóvenes o adultos. Nosotros no venimos a servirnos de un sistema, venimos a trabajar por un sistema, que es un sistema sensible, que las personas aquí vienen buscando ayuda. Las personas vienen porque están enfermas, porque buscan ayuda, porque tienen un problema. Y tratemos de empatizar con eso. No nos olvidemos nunca, nunca, nunca de empatizar con nuestros usuarios. Nosotros nos debemos a ellos. Estamos porque ellos nos necesitan. Si no, no estaríamos. Sí, es simple. Y no nos olvidemos de eso. La arrogancia, el poder por decir tengo el poder, no sirven. Al final del día somos todos iguales. Lo que nos hace distintos es nuestras responsabilidades. Y probablemente hasta en nuestro sueldo vamos a ser distintos por nuestras responsabilidades. Pero al final del día, que no se te olvide que el de al lado es tu vecino. Que el que viene acá es el que estudió contigo en una escuela. Y que no se te pueda olvidar. Esta es la despedida más difícil. Creo que dentro de la vida hay cosas que a uno le cuestan y la marcan. Pero lo que más me va a costar es no volver a cruzar la puerta y sentarme a recibir a la gente. Va a ser un momento difícil,
porque se cierra la puerta. Se acaba mi vida laboral aquí. Pero me voy eternamente agradecida de todos los que me ayudaron a llegar hasta acá. Nunca pensé que iban a ser 38 años. Yo creo que uno no se proyecta para tantos años en un trabajo. Me voy agradecida de la gente, de mis colegas, de muchas autoridades. Y eso lo quiero decir, de 8 alcaldes, incluyendo a don Cristian hoy día. Todos y cada uno formaron parte de mi vida laboral. A todos los respeté y con todos crecí. Y creció Yanquihue en la parte de salud. Porque al final esa es la misión de uno como directora. Uno no puede esperar de sus jefes superiores hagan por uno. Uno tiene que transmitir y llevar las necesidades de la gente. Me voy agradecida de todo eso. Me voy agradecida de las autoridades, tú lo mencionaste, nacionales. Yo tuve puertas abiertas por mis capacidades de llegar a la mesa nacional de la Asociación Chilena. Tuve el apoyo de la Dirección del Servicio de Salud, que hoy día igual tienen pena porque me voy. Yo les digo si voy a seguir estando. Siempre trabajé de la mano del servicio, de la Seremi, de todo aquel que pudiera aportarme algo a mi servicio, allí estuve a disposición. Y me va a costar eso, dejar eso, esa actividad diaria de tanto ajetreo, eso es lo que me preocupa. Pero lo voy a tomar con mucha altura. No me van a perder. Yo creo que uno en la vida, mientras viva está presente. Y si alguien quiere que le colabore, yo feliz, feliz. Por ahora dejo mi función laboral como directora de salud, dejo el desafío a las nuevas generaciones. Creo que siempre se puede hacer más y mejores cosas. Hoy día hay mucha tecnología que no la tuvimos nosotros y creo que hay que avanzar en ello. Así que agradecida y con estos sentimientos encontrados que hoy día se dicen porque se acaba mi vida laboral y nunca pensé que iba a ser tan difícil, tan difícil. De verdad que no pensé que iba a costarme tanto cruzar la puerta.